155.548 afiliados. Usted puede leerlos todos aquí, pero usted no debe utilizar el poder del Estado para carpetear, meterse en las páginas de Facebook de líderes del PNP y hacer expresiones aquí. Usted está diciendo aquí que usted se metió en las páginas de Facebook de funcionarios del PNP y está dando sus nombres aquí. El politiquero es usted. Usted es el que está utilizando el poder del Estado. Usted fue el que lo dijo ahorita. Yo no le he llamado politiquera, usted está carpeteando afiliados del PNP en una vista pública. Rayos. Qué difícil. Fuerte la palabra. Bueno, aquí está Héctor Fejel, el presidente de la Comisión de Anticorrupción de la Cámara, que presidió el proceso. Saludos, representante. El representante Quiquito Meléndez, ambos cumplieron su palabra, estaban ayer aquí, los dos me dijeron que iban a regresar y aquí están. Pero invitada a otros miembros de la comisión, que no lo vi, Denis Márquez se fue con Tatito para la Mona, o qué pasó. Y también está la representante Lizy Burgo de Puerto Dignidad. Saludos a los cuatro. Saludos. El representante Márquez, ¿por qué usted no estaba allí? Yo fui el primer legislador que llegó a la vista. ¿Ah, sí? Esperé pacientemente el inicio de la vista, vi la procesión de todos los legisladores del PNP, comenzó el proceso, comenzó desgraciadamente para el país este tiroteo irresponsable de lado a lado sobre cómo se iba a manejar la vista, 1000 dimes y diretes. Y tomé la decisión, empezaron a hacerse acusaciones de quién carpeteaba más, cuando la historia de Puerto Rico conoce que ambos lo han hecho por igual, y decidí utilizar mi tiempo para varios quehaceres legislativos, sobre todo que pertenezco, así mismo fue, y adelanté mucho trabajo en otros asuntos. Pero la expectativa suya de la vista era distinto a lo que ocurrió. No, yo nunca voy con expectativas de nada, conociendo cómo funciona la Asamblea Legislativa, pero uno partiría siempre de que se comporten de manera sensata. Adelanté en el hemiciclo lo que había detrás de todo este proceso. Y uno cumplió. Pero el propósito de la vista era que Jennifer González describiera de qué constaba esa persecución política que ella había denunciado. ¿Lo logró o no lo logró? No presentó ninguna evidencia. Se le hicieron las preguntas de rigor y la comisionada residente está en récord que no produjo los nombres, no produjo quién hizo las amenazas, así que esa es la afirmación de Jennifer González, no la pudo Yo le pregunto a usted, siendo, y tengo que decirlo, aunque uno no quisiera decirlo, que es tan joven, ¿verdad? Y está presidiendo la comisión y uno pudiera pensar que es un buen inicio. Sin embargo, me parece que usted se va con un sabor amargo, porque lo que se vio allí fue una pelea casi a puños entre legisladores, PNP y populares, un pulseo innecesario. Sí. ¿Se siente usted así? Si miran la vista, este servidor trató a Jennifer González y a todos los miembros de la Cámara de Representantes que participaron en esa comisión con el respeto y el decoro que merecen. Pero le dijeron politiquero. Yo nunca hice ninguna acusación. Me la hicieron a mí. Y yo no tengo ningún tipo de problema. Pero Jennifer, aquellas personas que utilizan las palabras pues que la utilicen. Pero de mí siempre van a esperar el respeto y el decoro que merece la Cámara de Representantes. Pero vamos al propósito. El propósito era saber si se estaba discriminando o no. Usted dice que no contestó. Estaban amenazando, ¿no? Exacto. Quiquito, ¿por qué Jennifer no contestó entonces las preguntas? Vamos parte por parte. Yo creo que esto hay que empezar por el principio. El compañero se fue a todos los medios de comunicación acusando y diciendo que si no hablaba cometía encubrimiento. Lo hizo aquí en este programa, aquí lo hizo en varias ocasiones. Pero más allá, citan a Jennifer González y lo primero que hace, ¿verdad? Cuando ella va a hacer su exposición, le dice, no puedo hablar. Usted va a contestar preguntas, pero déjame hablar. O sea, me citas para hablar, pero no la dejas hablar. Entonces, después tú quieres que ella te conteste, pero si no la dejas hablar. Ese es el récord, no me lo creen a mí. Pero fue una vista, pero fue una Tú vista. tuviste años en la legislatura y sabes que los testigos que interesen hablar tienen que presentar una ponencia por escrita 48 horas antes. No lo hizo. La presidencia tiene la facultad de decidir cómo se va a encaminar los caminos, el proceso de la comisión. No conforme con que no quería dejar hablar a la comisionada residente, lo hace peor, porque ¿qué hace? Entonces se molesta y vámonos a vista ejecutiva. Entonces trató de buscar la forma de sacar los medios de comunicación, de sacar a todo el mundo de allí, y entonces no fue hasta que se fueron a otro salón. Los hechos como fueron. La vista ejecutiva salió al principio de la comisión. Luego, ¿Y te derrotaron? No, Quiquito. Nadie puede dejar a un presidente cuando se hace la vista ejecutiva. No se mantuvo la vista ejecutiva. Porque es el presidente que tiene la facultad. Representante, ¿usted estuvo allí? Sí, estuve allí. ¿Y qué pasó allí? Cuénteme, a juicio suyo, la comisionada reciente, ¿hizo alguna denuncia particular sobre o presentó algún nombre o no pasó nada allí hoy?
Sí, de hecho, cuando esta medida bajó al hemiciclo, yo le voté a favor precisamente porque nos interesa, ¿verdad?, como representantes, cotejar si los empleados públicos están recibiendo algún tipo de amenaza, porque eso es totalmente ilegal, inconstitucional. Un empleado público ejerce una función independientemente cuál sea su ideología política, y obviamente se entendía que por eso voté a favor a que se hiciera una investigación de que se pudiera proteger a algún empleado que hubiera tenido alguna amenaza. La situación es que se presentó parte de un video y no se presentó el video completo, donde luego se puede ver que hay personas que ya habían hecho unas expresiones en esa misma actividad, que lo que procedía en ese momento era citar a las personas que en el video dijeron que habían recibido amenazas. Representante, quiero dejar una pregunta plantada para usted y para todos los que están aquí. ¿Cuán importante, cuán medular es el propósito de una vista pública para la Cámara de Representantes cuando su presidente, su vicepresidente, los portavoces, que son miembros ex oficio de esa comisión, no estaban allí y estaban en la isla de Mona? Vengo rápido, me contestas rapidito a ver cómo se siente Héctor Ferrer con que Tatito le mandaron un saludo desde Isla de Mona. Adelante, Yailin. Bueno, vamos a seguir conversando con este grupo de legisladores que hoy tuvieron la responsabilidad de dirigir el proceso junto a Ferrer Río de esta vista pública anticorrupción donde estaba Jennifer González. Víctor dejó una pregunta sobre el tintero, yo le añadí unas cositas ahí por el lado, pero repítela, Víctor. ¿Cuán medular, cuán importante es una vista como esta cuando su presidente, su vicepresidente, los portavoces, miembros ex oficio de las comisiones se ausentan y se van a la Mona? Yo le añadí un poquito que decía cómo se siente de que Tatito hubiese estado en la Mona y no trató con usted allí. Uno cumple con la responsabilidad que tiene, Ferdinand. Y uno nace solo, no necesita a nadie para andar en la vida. Pero usted estaba esperando que Tatito estuviera con usted. Yo me había dicho que Tatito lo iba. Yo cumplo con mi responsabilidad y nací solo. Y voy a llevar las luchas que yo entienda y las voy a dar de frente. Y cuando se busca la verdad, no hay por qué temer. Pero a usted le hubiese gustado tener al lado al presidente para que lo vaqueara en ese proceso. Yo cumplí con mi responsabilidad, Ferdinand. Pero lo dejaron solo, que es la pregunta. O sea, porque yo sé que después de ahí usted tiene que haber reflexionado. ¿Por qué yo estaba solo allí? Yo cumplí con mi responsabilidad, Margarita. Yo nuevamente nací solo y las luchas que entienda que tenga que dar para que se conozca la verdad o para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños la voy a dar. El que se quiera unir se une. Representante, normalmente cuando uno está trabajando alguna víctima o una persona que puede ser, ¿verdad?, o tiene una causa de acción, normalmente uno busca proteger a esa víctima y no exponerla. ¿No piensa usted que al precisamente dar nombres en la vista lo que se hizo fue exponer a estas personas y quizás un argumento de precisamente de que se está carpeteando al celo público? Esos nombres son públicos. ¿Por qué? ¿Cómo son públicos? Son los comités de presidente municipal del Partido Nuevo Progresista que la misma comisionada residente afirmó en su declaración y que lo hizo público. Esos nombres de las personas que usted estaba leyendo, ¿quiénes son? Los presidentes de comités municipales que trabajan en el gobierno. Okay. Y yo pregunto, ¿se aclaró algo? Denis, Márquez, ¿se aclaró algo en esta vista? Pero yo, para que Víctor nos dejó una pregunta. Esa es la orden del día en la Cámara de Representantes. Yo pertenezco a 32 comisiones. No puedo estar en toda la vez, pero yo les aseguro que yo cubro más vistas que la inmensa mayoría de muchos legisladores del Partido Popular. Eso es número uno. Número dos, en el hemiciclo es igual. No llegan ni para votar por sus proyectos y los tienen que dejar los tienen que guardar para ver qué día pueden tener 25 o 26 representantes. Y de que estuviesen en la Mona, pues claro, había una gente allí haciendo un trabajo legislativo, pero todo el mundo sabe que hay una división en el Partido Popular y de que y a la pregunta de la vista, mira, para mí lo más importante que yo reflejo de todo esto es escuchar tanto al PNP como al Partido Popular hablar de discrimen político. Yo estuve 20 años litigando casos de discrimen político en el empleo, representando PNP y populares, el caso de las carpetas. Eso es parte hoy en día del quehacer gubernamental de Puerto Rico y lo que hay que tener es la voluntad de transformar eso. Totalmente de acuerdo. Y para añadir, hay una ley que es la 115, que si ella llega a confirmar que una de esas personas está siendo amenazada, o cualquier persona, la comisión citándola le da una protección adicional de la que tiene ahora mismo. Ley de represalias. Pero entonces, para entender, Jennifer González no denunció, dijo públicamente, mire, a mí no me consta de propio personal de conocimiento que hayan discriminado contra nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se acabó la vista? ¿Se acabó el trabajo? Vamos a tomar la decisión, yo me voy a reunir con mi equipo de trabajo, hay
una entrevista en radio de un compañero ex senador, Nelson Cruz, que hace una afirmación de que está siendo discriminado y perseguido. Es bien diferente a las personas que están llevando una amenaza con despedirlo, que es la afirmación que hace Jennifer González. En este caso es diferente porque él dice que hay un patrón de seguimiento y discrimen contra él. ¿Está el Partido Popular apoyando la medida suya en la vista? En este sentido, con esa ausencia no implica que es que no tiene el apoyo quizás del partido detrás de esta medida. La medida se votó con 26 votos a favor, 11 a favor, y los miembros que no estaban eran del PNP, que estaban en una actividad política. Yo le pregunto a Meléndez, ¿le pareció adecuada esa actitud de la delegación no progresista que llegó aquí en esa manada? De hecho, hay un video, Margarita, buenísimo, que recoge más o menos lo que tú estás planteando. Vamos a ver ese videito un momentito y sigo con la pregunta de Margarita. Las preguntas tienen que ser pertinentes a la resolución. No, señor. 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 El reglamento es claro. Usted tiene que ser pertinente a la resolución 917. Señor presidente. Que no se me descuente el tiempo su interrupción, señor presidente. Señor Rodríguez Aguiló, puede continuar su pregunta siempre y cuando sea pertinente a la resolución de la Cámara 917. Voy a establecer mi punto y luego haré las preguntas correctas. Señor Rodríguez Aguiló, nuevamente. Voy a establecer mi punto. Nuevamente, años, si usted quiere comunicar, si quiere hacer preguntas... Un breve receso, vamos a discutir eso, un breve receso. Oye, Margarita, eso se puso caliente. Sí, es que esto es lo que ve el pueblo. Si yo soy espectador en mi casa y yo veo eso, yo lo que digo, qué penoso el trabajo que están haciendo los legisladores. Pueden ver el respeto y el decoro hacia mis compañeros, pero de la otra parte no hubo ese respeto y decoro. Ahí no hubo ninguna agresión a nadie. Pero mira qué interesante la pregunta como tú la planteas, ¿verdad? Por debajo, Quiquito. Y es importante. No, pero no hubo ni siquiera por debajo. Es que hay diferencias, claro que habían diferencias, pero es importante. Aquí se está criticando al presidente de la Cámara porque se montó en un avión y se fue para Isla Mona y dejó solo a Héctor Ferrer. Pero entonces también se critica que el PNP haya ido como grupo a defender a la vicepresidenta del partido. No. Bueno, pero eso fue el principio de tu pregunta, por ahí es que viene. Que el PNP llegó allí como que aburrirse. No, eso no se critica. Puede ir el que quiera, discúlpeme. La crítica es a lo que yo vi en términos de burlas, de sarcasmo, de pulseo, que me parece inadecuado en una legislatura. La verdad del caso es que, oye, no todo el mundo, ¿verdad?, se comporta de la mejor manera, pero sí es importante destacar que allí habían diferencias. El compañero sabe, ¿verdad?, y como presidente de la comisión tiene que dirigir los trabajos de que eso no es una vista de tribunal. Por lo tanto, las preguntas que hace cualquiera de los compañeros son las que quiera hacer el compañero, no es las que le gusten a él. Después de todo esto que pasó hoy y ante la opinión que tiene el país de su legislatura, ¿ustedes creen que esto le hizo bien a la Cámara de Representantes a los ojos de Puerto Rico? Cuando uno busca la verdad y no se realiza, yo creo que puedo coincidir contigo. Representante Burgos. No, a mí me parece que lo que pasó hoy fue muy lamentable para el pueblo de Puerto Rico. Exacto. Verdaderamente deja mucho que desear. Yo advertí lo que iba a pasar aquí, lo dije ayer. Fue un asunto político esta situación. Un asunto puramente político para adelantar una candidatura porque alguien le robó el tiro dentro del Partido Popular y todo el mundo lo sabe. Cuando uno busca la verdad, no tiene que temerle a las consecuencias políticas. Marque, pero no lo habría hecho si no tuviera la competencia. Debemos seguir hasta el final con esto, Marque, o aquí... Bueno, yo no sé lo que va a hacer el presidente de la comisión. Hoy fue una desgracia para la Cámara de Representantes la forma que se manejó allí, el comportamiento de mucha gente allí, pero como eso se repite en múltiples ocasiones, no tal vez los gritos y no tal vez, pero la ausencia de personas, la falta de rigurosidad, los calendarios de medidas para la legislatura, eso es una situación constante y el país no solo se merece mejores vistas públicas, se merece mejor actuación de los legisladores y del cuerpo comunitario. Y de los participantes, los invitamos, porque algunos plantean que Jennifer se le fue la guagua también. Vamos a ver este video. He mencionado nombre yo aquí. El que no quiere que mencione su nombre está dirigiéndose a la lo mencioné. El que no quiere que se mencione. Usted no vio Harry Potter. Señora González Colón, dedíquese a contestar las preguntas. Ya Jorge Zamora le dijo que tomara su turno para exponer su posición.
Bueno, pero que tenía que decir eso, porque la realidad del caso es que para mi sorpresa y para sorpresa de todos los que estábamos allí, al representante Jesús Manuel Ortiz no le gustó que ya lo mencionara, pues entonces pues ella tuvo que hacer referencia al representante que no se le puede mencionar el nombre. Ese fue una de las partes del trato que la comisionada residente Jennifer González hizo hacia la comisión. No fue el único. ¿Salió bien Jennifer González ahí? Totalmente. ¿Sí? Y era previsible porque ella, y lo habíamos discutido aquí la noche antes, ella iba a hablar de lo que ella tenía conocimiento y ella no tenía conocimiento personal de que ella no estuvo presente, donde se le amenazó a nadie, que se aparezca, y él lo sabía porque se le había dicho. Así que aún así. Bueno, si así eran afirmaciones y no brindar información. Al inicio de la vista hubo una controversia precisamente en calidad de que ella comparecía, si vicepresidenta del partido o era como comisionada residente. Al final del camino salió, ¿verdad? Se surge que era como vicepresidenta del partido. Por eso, entonces, en ese sentido, ¿cuál era realmente la calidad de que es que ella iba a ella se le cita y cuando se le va a entregar dice que no va a recibir ninguna carta o citación que tenga la palabra honorable y tenga el puesto de comisionada residente, que había que citarla bajo el nombre de señora Jennifer González Colón, vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista. Porque no hay jurisdicción para citarla como funcionaria federal, porque es una funcionaria federal. Pero como vicepresidenta del partido, ella voluntariamente quiso ir. No nos olvidemos, es un cuerpo legislativo, un cuerpo político, y aquí todo el mundo, ya empezó el año preelectoral y todo el mundo, esta gente de lado a lado, utilizaron el foro para tratar de adelantar intereses políticos, porque el que no lo piense está en la luna. Burgo, termino con usted. Sí, yo creo que la vista fue muy larga para llegar al mismo resultado, que en los primeros minutos ya nos hubiéramos dado cuenta que no había la información, ella no poseía la información para seguir una vista. ¿Tú sabes para qué era la vista? Se perdió el tiempo y fondos públicos. ¿Tú sabes para qué era la vista? ¿Sabes qué preguntaron allí? Si Jennifer va a que el pueblo de Puerto Rico pudiera saber de la afirmación de Jennifer González quién estaba realizando las amenazas. Con haber estipulado el video, ¿no se resolvía el asunto? Es que no hay que estipular nada porque eso... Bueno, lo que sucede es que el video que se presentó no estaba completo. ¿Usted tiene el video completo? Bueno, pues la tenías ella allí, no le preguntaste eso. Te pregunto. La tenías ella allí. Porque el video se difundió a través de redes sociales. Pero ya no lo sacó. El video se difundió a través de redes sociales. Oye, te lo digo. La tenías allí para preguntarle. Si no le preguntaste eso. Hay una cosa que sí se podía estipular. Es que en la historia de Puerto Rico, por décadas y todavía hoy en día, ambos partidos políticos en las alcaldías y en el gobierno se han dedicado a discriminar a las personas y a carpetear a las personas. Y eso es lo importante y eso es lo que hay que transformar. El patrón va a continuar porque la comisionada residente no quiere dar la información, no quiso dar la información. Bendito sea Dios. Bueno, ella no puede denunciar lo que no tiene conocimiento personal. Así que cítate a las personas que estaban allí. No lo tiene, tú no sabes qué pasa. A mí me gustaría que esa misma participación que hubo hoy la tenga la Comisión de Bienestar Social, personas con discapacidad y adultos mayores que yo presido. Hice 3 vistas públicas para trabajar con los efectos adversos de las vacunas y no llegó nadie. Bueno, tremendo planteamiento. Gracias a los 4 por fin de semana. Voy con Yailin para adelantar el último tema que va a estar súper caliente también. Venimos rápido. Ferdinand, la discusión también en nuestro Facebook Live está mejor que en la vista. Escucha lo que nos comenta José Nazario. Dice, seguro que el discrimen siempre ha existido. Y por otro lado, George dice que la vista era innecesaria. Únete a la conversación, búscanos en nuestras redes sociales como Jugando Pelota Dura. Además, ¿qué tendrá que decir nuestro panel de análisis sobre el comportamiento de funcionarios durante la vista pública? Nos cuentan al regreso, hacemos una breve pausa y regresamos con más de Jugando Pelota Dura.